Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes a todos y a todas. Encantadísimos de teneros por aquí una vez más, sobre todo con esta bienvenida en el chat tan acogedora, porque tenemos también a algún mentorizado de Carlos, que Carlos ha participado ya en el programa de Mentit. Y bueno, Carlos, saluda por favor, ahora te presento. Buenas tardes a todos. Ilusionado por dar aquí una charlita y compartir con vosotros lo que estamos viviendo. O sea que adelante, a ver si os resulta interesante. Sí, 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 a nosotros de tenerte otra vez por aquí, que sabes que es un placer. Bueno, para quien no conozca a Carlos, es un ingeniero superior de telecomunicaciones por la UPC de Barcelona. Y bueno, a la promoción, no sé si querrás que la diga, pero bueno, la voy a decir por si acaso, del 95. Del 95, si es que fíjate que solo como anécdota, yo recuerdo que cuando entré en primero, Ujú. toda la facultad entera, toda la escuela, de primero a quinto, tenía 500 estudiantes. Toda, Ostras, primero, 500. Y ese año entramos en primero 1000. Y, es como cambian las cosas. bueno, lo que ocurrió es que la cafetería no daba para todos, como puedes ver. Ay, ¿había palmeritas o no había palmeritas? Eso es lo que yo más recuerdo de Bueno, mi... yo recuerdo que había más agresividad para conseguir mesas de cafetería que la primera fila de la clase. O sea que Ostras. Bueno, pues aparte de esos comienzos, Carlos durante su carrera ha vivido 4 crisis económicas, alguna nos ha tocado también a los que estamos aquí de esas, y revoluciones tecnológicas también otras 4, la de la telefonía móvil, Internet, la transición de hardware al software y bueno, la aparición del machine learning, la IA, que es a lo que venimos a hablar hoy. También ha estado trabajando en grandes corporaciones multinacionales como Siemens, Panasonic, Motorola. Y bueno, luego se dedicó también a emprender. Eso seguro que mucha gente le interesa. Queremos saber un montón sobre los comienzos, algún consejillo que nos puedas dar. Y bueno, para finalizar tu presentación, pues eres experto en la comercialización de toda esta tecnología a nivel mundial y actualmente estás concentrado en la IA como nuevo agente disruptivo. Así que nada, el escenario es tuyo. Bienvenidos a todos. Y nada, por aquí estaremos Pablo y yo un poquito menos, pero acompañándonos. Venga, adelante. venga, fabuloso. Pues con vuestro permiso, comparto pantalla, confirmadme que podéis verla Se y puede a ver, partir de perfecto. aquí empezamos con la presentación. De nuevo, bienvenidos. Eh, Gracias por tener la curiosidad de escuchar a un boomer como yo hablando del futuro, que es un poco como paradójico. Tened en cuenta que esto del futuro es algo que todo el mundo habla de él, pero nadie sabe cómo va a ser. Un poco como ponía en la presentación de este webinar, no sabemos si va a llover dentro de una semana y pretendemos intentar adivinar lo que va a ocurrir con el mundo, qué tenemos que estudiar, cómo nos tenemos que preparar para un mundo que no sabemos cómo es. Y de hecho, pues a ver, tal como decía Cristina, yo empecé trabajando en un momento que la ingeniería era digamos, una apuesta segura para conseguir un trabajo. Eso ya terminó. Uno puede estudiar lo que sea, pero conseguir un trabajo, o mejor dicho, conseguir un buen trabajo es más complicado. Y al mismo tiempo, fijaos que yo empecé mi carrera trabajando en grandes empresas multinacionales, pues eso, Motorola y Siemens, y he acabado trabajando en pequeñas startups, empresas de 10 o 15, 20 trabajadores. Y ahora mismo estoy pues lo último culminante de este emprendedor, que la empresa soy yo, soy el hombre orquesta, y eso tiene unos retos distintos, ¿no? Entonces eso me da un poquillo, digamos que lo he vivido todo, no únicamente he vivido cómo organizarse, de hecho la empresa con la que trabajo ahora mismo es la que pone ahí, Seguridad AI de Artificial Intelligence, fijaos, estoy comprometido que hasta le he puesto el nombre, y básicamente, a ver, no es lo que uno sabe, sino lo que vive, ¿no? Todo lo como ha cambiado la tecnología es algo que ha cambiado el mundo. Cada vez que ha habido un cambio tecnológico de los que leéis en la pantalla, ha sido un cambio disruptivo. Es decir, disruptivo significa que deja totalmente obsoleto lo que había antes. O sea, el mundo es distinto. Solo que, a ver, de Internet a la telefonía móvil hubieron 10 años. De que todo lo que había en hardware se fue softwareizando, convirtiendo en software, pues eso fue 5 años, pero
ha llegado un momento que del machine learning hasta lo que estamos viendo ahora mismo con ChatGPT y con otros instrumentos de inteligencia artificial, se va acelerando de una manera que lo más complicado es mantenerse al día. Mantenerse al día y también saber distinguir lo que es ruido de lo que es realmente algo interesante, ¿no? Entonces yo os voy a pedir, esto es una presentación muy cortita, donde voy a dar muchas ideas inspiradoras, pero os voy a dar algunas pistas para que sepáis acertar. Os voy a pedir que por favor preguntad cosas mientras está pasando la presentación porque se va a poner espectacular y vais a olvidar lo que estáis preguntando. O sea que coged el chat y inundarlo de preguntas porque se va a poner esto verdaderamente mono. Todos tenemos la idea de la inteligencia como que va a ser una pequeña amenaza. Y al decir todos, es porque da la sensación de que la inteligencia artificial va a sustituirnos, ¿no? Eso es así. Desengañaos, va a sustituirnos. Aunque no sepamos exactamente qué significa artificial. De hecho, estamos intentando separar a los que nos visitan que son humanos de los que nos visitan que no lo son. Cuando en el fondo el hecho de que alguien sea humano o no lo sea no tiene por qué ningún valor. De hecho, pensar que ahora mismo los que compran y venden acciones en la bolsa de todo el mundo no son personas, son máquinas que las compran y venden a la velocidad, pues, como podéis imaginar. A lo mejor en un segundo, en un microsegundo están vendiendo 400 veces la misma acción o la están comprando. Entonces, llega un momento que las máquinas van a hacer nuestro trabajo sencillamente porque lo hacen mejor. En cada una de estas revoluciones que estamos viviendo, básicamente lo que estamos haciendo es la receta de esta cocina. Tienes que poner varios ingredientes. Primero es que haya un salto tecnológico, que la tecnología tenga un cambio significativo. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es el contenido, o sea, qué estamos intercambiando, compartiendo, procesando para que haya una disrupción, ¿no? Tercero, la conectividad, cómo nos conectamos para poder tratar con eso. Y por último, la experiencia de usuario. Si os fijáis, esto es responder a estas preguntas. A veces cambia el cómo hacemos las cosas, a veces cambia el qué hacemos o dónde lo hacemos o quién lo hace y por qué. La tecnología normalmente, fijaos, que es solo la primera pregunta, el cómo. La tecnología no cambia qué hacemos, cambia cómo lo hacemos. ¿Por qué vamos a Facebook? Porque si de repente le digo a mis amigos, pues no sé, imaginaos, que me voy a casar, si tengo que invitar a un café a mis 400 amigos, pues, hombre, aparte del tiempo, que son semanas, pues es dinero, ¿no? Pero si en el Facebook pongo en mi estado, me voy a casar, rápidamente todo el mundo se da cuenta y todo el mundo empieza a felicitar en 0, he conseguido que con la tecnología tengo menos fricción, menos gasto, más inmediatez. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hacen los humanos con esa tecnología? La adoptamos. Por eso todo el mundo se metió en Facebook cuando salió, ¿no? Yo fui uno de ellos. Yo me metí en Facebook cuando Facebook tenía 5 meses de vida, cuando básicamente estaban en Inglaterra y había pasado justo a Estados Unidos, porque yo trabajaba en una empresa estadounidense en ese momento. Imaginaos que no había en Facebook. En Facebook había gente que, no sé, no había la mitad de controles que veis ahora. En Facebook tú podías hablar con alguien de Australia. ¿Por qué? Porque no había ni siquiera controles de privacidad. Entonces, todo eso se ha ido cambiando y fijaos que si vamos con un poquito más de detalle, en cada salto tecnológico vais viendo una evolución de cada una de esas 4 cosas, de la tecnología, de qué cambiamos, cómo nos conectamos, para qué lo utilizamos. Y estamos ahora mismo en la última columna, ¿no? La última columna que básicamente lo que nos dice es que estamos en un mundo donde la tecnología nos ayuda, pues fijaos, a crear cosas para nuestro mundo e incluso crear un mundo nuevo, ¿no? De todas estas 4 filas que veis aquí me voy a centrar en 2 de ellas. 2 de ellas que son básicamente el hilo de unión que desde el punto de vista de la ingeniería vais a poder aprovechar mejor. La primera es la tecnología y la tercera es la conectividad. En cuanto al contenido, a ver, el contenido básicamente es un empaquetado, es como estamos procesando la información para que sea mejor, digamos, para que sea mejor fácil, sea más sencilla de compartir, que es la conectividad, o que sea tratada de forma más sofisticada, que es la tecnología, la primera fila. La última, que es el uso que le hacemos, eso, creedme, que nos lo tenemos que inventar.
Cada vez que se ha hecho una tecnología nueva, los usuarios nos han enseñado cómo usarla. Por más ingenieros y más listos que nos pensemos, creedme, yo conocí en uno de mis compañeros de escuela el momento en que Telefónica se dio cuenta de que la gente dejaba, los jóvenes, en ese momento, yo, que era tan joven como vosotros, ahora soy joven, pero antes era más joven, pues en ese momento Telefónica se dio cuenta de que se estaban utilizando al día cada vez menos minutos de habla. O sea, la gente no hablaba por el móvil. La gente mandaba SMS. ¿Por qué? Porque eran gratis. En cambio, hablar, pues claro, había que pagar cada minuto. Entonces, Telefónica se dio cuenta de que cada día en España se mandaban algo así como, y no se exagero, se enviaban algo así como 1.500 millones de SMS, cuando somos 40 y pico millones de personas. Sí, ese es el promedio. Imaginaos cuántos SMS enviaba la gente, ¿no? Pero nadie había pensado en Telefónica, con tanto material gris, de que la gente utilizaría SMS para comunicarse en vez de hablar por teléfono. Entonces, todo lo que es el user experience nos lo va a enseñar la gente a la que hablamos. Y punto, no hay más. Entonces, como eso no podemos preverlo, lo vamos a adaptar. Dejadme que hable de tecnología y de la conectividad. Empezando por la conectividad. Fijaos, la conectividad nos está llevando a la película esta que ha ganado el Oscar último, ¿no? Eso de en todo, a todas horas, en todos lados, en todas partes y por todo el mundo. Vamos a tener una conectividad que nos va a permitir lo que queráis. Y de hecho la conectividad está basada para que ya no estemos atados absolutamente para ningún uso a que tengamos un cable con el que tengamos que conectarnos. Eso, desde el punto de vista de ingeniería, se cumple desde el punto que empieza 5G. Ya con 6G ni os digo, pero con 5G, que es lo que está ya sembrado para que empiece a crecer, todo lo que es la conectividad 5G permite hacer todas esas cosas a la vez. Y de hecho, si vemos un cuadro de uso de 5G, fijaos que 5G está pensada para todo eso. Está pensada para tantos usos, diseñada para tantas cosas, que verdaderamente es un esfuerzo de ingeniería increíble. ¿Cómo nos afecta a nosotros? De una forma un poquito práctica, ¿eh? La primera cosa que nos afecta es, oye, ¿cuántas direcciones IP tenéis en vuestra vida? ¿Vale? Tenéis, pues no sé, pues vuestro móvil, el portátil, yo qué sé, el PC de casa para jugar, tenemos el reloj y tenemos la Smart TV y a lo mejor el coche y yo qué sé, pues alguna cosa que tenéis en casa, una cámara de vigilancia o tal, ¿no? Así, en promedio, la gente tiene unas 10, 11, 12 direcciones IP en su vida, ¿vale? Yo, si pienso todas las que tengo pues eso, 15. Bueno, nos vamos a ir a un mundo donde cada persona va a tener más de 80 direcciones IP. Vais a tener conectados a Internet todo. El cinturón, los zapatos, la corbata, el sombrero, los electrodomésticos, los implantes, las medicinas que os toméis. Va a estar todo conectado. Y las empresas van a saber si te venden unos zapatos, con qué los combinas, con qué falda, con qué pantalón, con qué blusa, con qué complemento. Vamos a estar absolutamente rodeados de direcciones IP. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, ni bueno ni malo, es sencillamente lo que va a haber. Pero sí va a dar unas oportunidades increíbles. Primero, ¿os imagináis el volumen de datos que va a haber circulando por ahí? ¿Cuántos trillonésimas de datos tenéis, por Dios? Eso es Bueno, lo y un primero. apunte, Carlos, ahora que lo mencionas, y con esto ya me despido. Y además de todas estas direcciones IP, lo que se comenta, ¿no? De tener antenas en la propia ropa, para ser nosotros los que nosotros Correcto. llevemos en una chaqueta una antena y demás. Así es, así es. De hecho, va a haber ropa que va a cambiar el color o va a cambiar el aspecto a voluntad. Y eso va a Sin ser porque va a trucos estar conectada. ópticos. Sin trucos ópticos. ¿Por qué? Porque va a ser posible. ¿Eh? Sí. Entonces, todo esto requiere... A ver, esto también pasa otra cosa, y es qué nivel de privacidad tengo si la gente sabe hasta cómo voy vestido. ¿Qué ropa interior llevo? Por Dios. Entonces, todo esto, imaginaos la necesidad de ciberseguridad que hay, de que no te hackeen la ropa que lleves, que a saber lo que puede ocurrir, ¿no? O sea que estos son todo campos donde habrá mucho que hacer, donde hará falta mucha gente que tenga conocimientos y que tenga buenas ideas para poder dar servicio a la gente que lo pide. Fijaos, básicamente las dos cosas que están detrás de la 5G es una latencia que ni se note y una densidad de dispositivos increíble. Y en este cuadrante veis qué tipo de cosas vais a hacer. O
sea, cuando tenéis una latencia muy baja con mucho ancho de banda, que es vídeo, pues ahí estamos hablando de pues, tener realidad virtual o realidad aumentada en cualquier momento, ¿no? Si os vais a muy poco ancho de banda y con muy poca latencia, estamos en sensores, qué temperatura, qué humedad, está un coche aparcado aquí, no está aparcado, todas esas cosas, ¿no? Y fijaos que todo esto, 5G está pensado para todo eso, incluso vehículos. Para que os hagáis una idea de la dimensión, se espera que en las ciudades haya más de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Y que las baterías, claro, como hay tanta densidad de antenas, las baterías necesitan muy poca potencia y por lo tanto van a haber baterías que os durarán 10 años. No, las del móvil no, esas durarán menos. Pero las baterías de sensores o de IoTs, de dispositivos IoTs, lo normal es que duren mínimo un lustro, mínimo 5, 6, 7 años. Y todo eso está pensado para aquí. Claro, obviamente esto significa tener la red muy segmentada, que haya una virtualización de todos los recursos, porque van a ser compartidos entre millones y millones de dispositivos. Todo lo que es la base técnica de 5G es apasionante, apasionante. De hecho, el COIT, el colegio, tiene un curso de 5G que yo hice el año pasado y que es una verdadera maravilla, que yo os recomiendo que lo hagáis, porque os da una visibilidad de hacia dónde vamos en cuanto a eso. Entonces, lo que decíamos al principio, lo primero, conectividad. La conectividad va a permitir muchas cosas, se abre campos de posibilidades hasta ahora desconocidos. Y lo segundo es la tecnología. Y hablamos ya de la inteligencia artificial. A ver, la inteligencia artificial, digo que es una revolución en marcha porque ya hace tiempo que está pasando. Lo que pasa es que, claro, no llega a la gente normal. También se están haciendo computadoras cuánticas. Pero, hombre, yo no puedo ir a comprarme una computadora cuántica en MediaMarkt. O sea, que eso todavía no estamos en un punto que sea suficientemente, no se ha democratizado lo suficiente, tanto a nivel de acceso, de entender la tecnología, como a nivel económico. Aunque hubiese un computador cuántico en el MediaMarkt, no creo que yo pudiese pagarlo, ¿okay? Pero sí es verdad que dentro de 5 años, creedme, os va a parecer que es mágico lo que va a haber. Porque la aceleración que la inteligencia artificial va a suponer en todos los campos va a ser tremendo. Esta inteligencia artificial, ¿qué es exactamente? En la propia definición nos dan pistas, ¿eh? Fijaos, si yo pregunto en el diccionario de la academia qué es la inteligencia, aquí hay palabras clave, ¿no? Primero, en las primeras líneas, entiendo y resuelvo problemas. Segundo, el número 5, experiencia. Es decir, experiencia significa que recuerdo lo que me ha pasado. Tener experiencia es eso, ¿no? Recordar lo que te ha ocurrido, ¿no? En el punto 8, un servicio. O sea, la inteligencia puede ser un servicio. Y los servicios se pagan. Vosotros pagáis el Netflix como un servicio, tanto al mes, ¿no? O sea que la inteligencia se va a pagar como un servicio. ¿Quieres gente inteligente? Más inteligente, págala. ¿Quieres dispositivos más inteligentes? Págalos. Pero eso ya ocurre cuando nos contratan. Si eres más inteligente te pagan más. Y si eres más tonto te pagan menos. Bueno, vamos a ponerlo así. No es que tú seas más inteligente o menos inteligente, es que la tarea que estás haciendo es más sofisticada y más compleja, más difícil de acometer y de hacerla con éxito que otra. El punto, el equivalente, el que pone abajo macrodatos, hablamos de lo otro, de una cantidad ingente de datos que alguien tiene que saber procesarla. Cómo la procesas y sobre todo qué conclusiones sacas de ella, ¿no? Y por último, fijaos lo que pone abajo. Inteligencia emocional. Es decir, que las máquinas sean capaces de entender cómo nos sentimos, qué emociones tenemos, porque eso modela cómo nos vamos a comportar. Pensad que al final saber lo que va a ocurrir en el futuro es intentar modelar o entender cómo las personas se comportan, ¿eh? Entonces, ¿cómo es la inteligencia así en resumidas cuentas? ¿Qué factores? Pues básicamente la inteligencia es, primero, muy combinada. Hay una inteligencia que es totalmente nueva, pero que combina, nosotros creamos e imaginamos, somos inteligentes en sonidos, en imágenes, en lenguaje, en razonamientos abstractos, en arte, en poesía. La inteligencia tiene que estar en todos los campos. Después, se puede transferir, se puede mejorar, ¿eh? Y por último, acumula conclusiones y contenidos para irse mejorando de sí misma. De hecho, nosotros lo estamos haciendo siempre, ¿eh? Los seres humanos intentamos
Nos copiamos para mejorarnos. Nosotros vemos con nuestros ojos, pero creamos una cámara. La cámara ve mejor que nuestro ojo, tiene más zoom, más megapíxeles, más... Por cierto, ¿alguien sabe cuántos megapíxeles tiene una cámara que compra en la tienda? Claro, pues la Canon, la Nikon tiene tanto. Mi teléfono tiene tantos megapíxeles. ¿Sabéis cuántos megapíxeles tiene el ojo humano? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, lo voy a decir al final del webinar, porque ya se ha calculado cuántos megapíxeles equivalentes tiene un ojo humano cuando ves una imagen. Continúo. Y después de la cámara, pues nos inventamos el Hubble, ponemos un telescopio ahí fuera en órbita y decimos, y ahora vamos a hacer fotos de verdad de lo que está a no sé cuántos años luz. ¿Hemos mejorado la parte humana? Sí. ¿Por qué no hacer lo mismo, en vez de con un órgano, con nuestro cerebro? Pues tenemos un señor que juega al ajedrez, llega un momento que las máquinas ganan a los humanos jugando al ajedrez. De hecho, ya hoy nadie juega al ajedrez contra una máquina. ¿Para qué? No tiene sentido, no tiene ni gracia. Y ahora nos estamos inventando el ChatGPT. De hecho, fijaos que lo que estamos buscando es tareas complejas, tediosas, de mucho tiempo de dedicación o con mucha complejidad, oye, que lo haga la máquina. Y yo ya trabajo con esa. Pero no olvidéis que siempre habrá alguien que tendrá que construir la máquina y tendrá que construir cómo la máquina hace esas cosas, ¿no? De hecho, esta frase que veis aquí está inspirada en la película Hidden Figures, Figuras Ocultas, donde se explicaba cómo en la carrera espacial no había computadoras y se hacían todos los cálculos de las trayectorias interplanetarias entre la Luna y la Tierra, se hacían a mano. A mano. Se hacían 5.000 cálculos por minuto con un ejército de personas. Y obviamente, pues, llegó un día IBM y dice, no, yo voy a montar aquí una computadora para hacerlo, ¿no? Esto nos va a ocurrir también. Claro, ¿qué es hasta ahora la inteligencia artificial para nosotros? Pues un poco como Google, ¿no? Yo pregunto, me responde y la respuesta es pues una lista de cosas que más o menos coinciden con las palabras claves, las keywords que yo he puesto. Obviamente, como hay que hacer negocio, pues te ponen allí ruido, te ponen sus cosas patrocinadas. Si tú pagas, te pones más arriba los resultados del Google. Luego hay un trabajo ahí de seleccionar y evaluar de todo lo que te responde Google que tiene valor y que no vale para nada. Cuando metes otra pregunta, no se acuerda lo que has preguntado antes. Bueno, sí un poquito, pero si utilizas cookies o si utilizas alguna cosa así. Es un poco rudimentario, ¿eh? Pero ¿sabéis qué? Oye, es útil, no funciona. La gente no quiere una cosa perfecta, quiere algo que funcione, que sea útil. Oye, y Google lo consigue. De ahí se han logrado los algoritmos. Os vais a un Amazon, os vais a un Netflix, y oye, no sé por qué, pero me propone películas que me interesan, o me propone productos que, oye, no está mal. Entonces, estamos haciéndolo cada vez mejor. Como ingenieros, si vamos dentro del motor, ¿sabéis? De donde está el motor de todo esto, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo interaccionamos con la inteligencia? Pues básicamente, como veis al final, estamos llegando a un punto donde tenemos una conversación con esa entidad inteligente que hace tareas sofisticadas, complejas y tediosas de forma muy rápida. Pero para eso hemos logrado una cosa muy interesante, y es utilizar el lenguaje natural. Es decir, que la máquina entienda lo que le decimos. En Google le ponemos una frase y no se entiende. Ya no os digo nada en ChatGPT. Entonces ha llegado un momento que el lenguaje natural es lo que democratiza esto. Es lo que hace que todo el mundo lo utilice. Es lo que hace que gente que ni siquiera es ingeniera le saque usos que no os podéis ni imaginar. Lo que yo a veces pienso, si Mozart viviese hoy en día, ¿qué música haría? Porque sí, hay violines y fagots y contrabajos, pero ¿ahora qué música haría? ¿Reggaetón? No sé, probablemente. O a lo mejor se inventaría otra cosa, ¿no? Entonces, el lenguaje natural, por eso hace que los cambios sean tan rápidos y tan masivos, porque mucha gente lo utiliza porque puede, porque no me hace falta saber Python para utilizar el ChatGPT. Es necesario. De hecho, una de los grandes industrias que hay es la industria del no-code, de poder utilizar estas cosas sofisticadamente, tecnológicamente, sin saber programar y sin saber código, ¿okay? Sin saber compilar y todas esas cosas que habéis estado estudiando. ¿Okay? Pues bueno, ahora mismo, igual que hemos hecho un ojo más inteligente, vamos a hacer un cerebro más inteligente. Y copiamos lo que vemos, pues unas neuronas, hacemos el equivalente a una neurona y las interconectamos, las enseñamos para que tenga sentido lo que sacan, y de aquí saca pues todo lo que hasta ahora hemos hecho, que básicamente es máquinas que aprenden. ¿Máquinas que aprenden a base de qué? Máquinas que aprenden a base de ejemplos. Pues igual que enseñamos, igual que copiamos un cerebro, enseñamos cómo se enseña un cerebro
como hemos hecho hasta ahora, por ejemplo. Le damos un ejemplo de cara. Mira, esto es una cara humana, y esta es otra, esta es otra, esta es otra. Y luego le das más ejemplos. Y luego le das más ejemplos. Y cuando le has dado millones de ejemplos, el señor dice, a ver, ¿esto qué es? ¿Una cara? Y dice la computadora, pues sí, es una cara. Oye, y acierta mucho. Bueno, no siempre, ¿eh? Pero acierta. La verdad es que acierta muchísimo. ¿Sabéis qué? No es perfecto, pero es útil. Y eso es lo que la gente quiere, que no sea perfecto, pero que sea útil. ¿Vale? La perfección es demasiado cara y si me apuráis es casi casi inalcanzable. Pero una cosa útil es más fácil de lograr y la gente lo usa. Y si lo pensamos, nosotros tampoco somos fantásticos, ¿eh? También nosotros tenemos... También nuestro cerebro no sabe qué hacer con ciertas cosas, ¿eh? Fijaos. Fijáis todas ilusiones ópticas, es que nuestro cerebro no sabe cómo manejar el input que tiene. Y claro, pues lo procesas que no sabes muy bien cómo. Bueno, pues aquí estamos, en el siguiente paso, que es la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial, pensad que es que conseguir que una máquina que haga cosas útiles, útiles. No hace falta que sea perfecto, que sea útil. Y las vamos a entrenar, las vamos a enseñar y les vamos a destinarlas a que hagan pues, lo que siempre han hecho las máquinas, que es lo que nosotros no queremos hacer. De hecho, si lo pensáis, cuando alguien, le metían en la prisión y le castigaban le ponían de castigo trabajo forzado, el trabajo forzado era un trabajo físico. Dicho de otra manera, si a ti te ponían allí a romper piedras en una cantera, eso era un castigo. Es el equivalente que hoy en día te digan, ahora vas a coger y me vas a actualizar toda la base de datos de la empresa. Y dices, ¿pero por qué me castigas? Dios mío, que lo haga una máquina, ¿no? ¿Cómo voy a actualizar los números de teléfono de una... Ponte una araña de internet que coja los números de teléfono de la gente que tiene por ahí, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y bueno, lo que vamos así, ya estamos en un punto ya hoy de que esto va mejor de lo que parece, ¿no? Ya conversas con ellos, ya acepta contexto, ejemplos, ya entiende no qué le dices, sino cómo se lo dices. Ya empieza a haber una interacción de, le digo una cosa, escribiéndosela y me generan una imagen para ello. Todo esto, bueno, lo último que pone, pues ya se puede parar una lista de tareas, un auto GPT, que le dices a la inteligencia artificial, cuando acabes con esto, haces esto. Y según lo que te salga, haces esto. Y según lo que te salga, haces esto. O sea que tenemos a robots que les encargas una misión y te lo hacen todo. Todo esto ya lo tenemos. Y de hecho, cuando vais a ChatGPT, lo que tenéis es un cuadro de texto donde le habláis. Le habláis y este habláis significa que podéis interaccionar con él y sacar cosas más o menos con sentido. No me voy a meter en las consideraciones técnicas de cómo funciona un LLM, ¿vale? Un modelo de lenguaje. Pero os puedo asegurar que gracias a que le podéis hablar sin ser ingenieros, esto hace que tenga éxito. Pero claro, esto tiene sus claroscuros. Voy a pasar ahora a las dos últimas partes de la presentación, que ya os dije que era cortita, porque creo que es más interesante la interacción, ¿no? La primera parte, y es, con todo esto que tenemos, ¿y yo qué hago? ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Me pongo a trabajar? ¿Hago un máster? ¿Hago mi segundo máster? ¿Hago mi tercer máster? ¿Me voy fuera de España? ¿Me quedo aquí a estudiar y a sacarme un doctorado? ¿De qué vale la pena trabajar? Bueno, pues yo os voy a dar unos consejos basados digamos, en todas las crisis que he vivido y cómo he visto las revoluciones tecnológicas. Cómo he visto, pues eso, yo en la primera empresa que trabajé me dijeron, si un pedido de un cliente no llega en fax, en papel, no vale. En email no, eso, el email no vale para nada. Yo he vivido ese mundo. He vivido un mundo donde pusieron un teléfono móvil a todos los vendedores de Panasonic, de la empresa en la que trabajaba, y entonces llegó una factura de uno de los vendedores de 125 euros. 125 euros en el año 98. Y nos quitaron el móvil a todos los vendedores porque era demasiado cara esa factura. ¿Okay? Todo eso ha existido. Pues acordaos de hoy, porque hoy es un mundo que dentro de 5 años diréis, wow, yo he vivido en ese mundo. Bueno, pues basado en eso, dejadme que comparta con vosotros cosas que yo me gustaría que me dijesen en el momento en que estáis vosotros. La primera que os digo es que la mejor manera de acertar es estar en la pomada, estar en el concierto. Creedme,
poneos a inventar esto. Poneos a inventar, ¿eh? Porque si estáis esperando que alguien lo invente por vosotros... y además, en la invención está el dinero, ¿eh? ¿Cuánto creéis que ha ganado los señores que han inventado el ChatGPT? Pues mucho dinero. ¿Cuánto creéis que están ganando los que inventan el metaverso? Mucho dinero. Entonces, ahí, si estáis buscando algo que os permita ganar la vida bien, inventar el futuro. Porque ahí siempre hay dinero para acertar en el invento. Lo segundo que os digo es, todo lo que inventemos, a ver, somos ingenieros de telecos. Somos una de esas profesiones que entiende todo lo que pasa. Vosotros entendéis cómo funciona Internet, cómo funciona ChatGPT, entendéis cómo funciona, no sé, el 5G, entendéis cómo funciona una computadora cuántica, cómo funciona que Netflix sea capaz de enviar la misma película a 27 millones de personas a la vez. ¿Sois capaces de entender por qué un satélite nos da GPS? Entonces, eso es un gran poder. Y, oye, utilizarlo en algo que realmente valga la pena para mejorar al mundo y a las personas. Lo siguiente que os digo es que no vais a trabajar de lo mismo toda vuestra vida. Desengañaos. Ni yo he trabajado de lo mismo toda mi vida. Recuerdo que la quinta vez que cambié de empresa de trabajo me dijo mi padre, no entiendo nada. No entiendo por qué te cambias de empresa. Ya tienes un trabajo, ¿por qué te cambias? Claro, lo que tampoco sabía él es que yo estaba duplicando mi sueldo, ¿no? No vais a trabajar de lo mismo. Ni siquiera vais a trabajar de ingeniero siempre. Da igual. No importa. No pasa nada. Tenéis que prepararos para ese cambio, ¿eh? Porque lo vais a tener. De hecho, vais a trabajar de lo que os contraten, no de lo que os gusta. Eso de, he estudiado ingeniero, quiero un trabajo de ingeniero. ¿Por qué? Eso no tiene nada que ver. De hecho, os puedo asegurar que, por ejemplo, si yo quisiera trabajar en la radio dando las noticias de tecnología, prefiero ser ingeniero antes que periodista. De hecho, los que dan el tiempo en los noticieros son físicos o meteorólogos. Los que hablan de noticias de economía son economistas. Los que hablan de tecnología son ingenieros o físicos o informáticos. De hecho, los periodistas solo dan dos noticias, las del corazón y las del deporte. Entonces, y ahí viene lo siguiente que os digo, y es que aprended, el dinero vendrá como consecuencia de eso, pero sobre todo intentad ser el único ingeniero en el equipo. Esto es lo que mejor me ha funcionado a mí. O sea, si queréis tener una vida profesional guay, diferente, interesante, pues no os vais a trabajar en una ingeniería donde todos son ingenieros. Hay 200 como vosotros, ¿por qué no? Ahora, os vais a trabajar a un bufete de abogados donde sois el único ingeniero y sois alguien importante. Sois alguien que solo vosotros sabéis eso y por lo tanto os van a pagar más, sois singulares, porque la singularidad se paga. Entonces, intentad ser en los lugares donde vais alguien que sabe algo que nadie más sabe. Porque si no, pues vais a competir con todo lo demás. ¿En qué campos vale la pena que dirijáis vuestros esfuerzos de aprendizaje, de curiosidad y finalmente de trabajo? Pues fijaos. Estos son los 7 campos que yo os puedo resumir. Básicamente, todos ellos son campos donde van a hacer falta profesionales que entiendan la tecnología, que la desarrollan, que la implementan o que la venden. De todos esos campos, fijaos que hay 4, casi 5, los 4 de la parte inferior, desde la biointeligencia artificial abajo a la izquierda. El diseño, porque las cosas las van a fabricar inteligencia artificial, ya no va a haber gente que va a diseñar. Ya ChatGPT hace hasta código. ¿Para qué demonios vas a hacer tú el código? Que lo haga ChatGPT y tú lo... La interacción de la inteligencia con los seres humanos, el user experience. Ahora mismo, todo lo que es la personalización de la IA, pensad que están prohibiendo ChatGPT, primero a nivel empresario. Tengo un amigo que está trabajando en Oracle y en Oracle le están diciendo no pongáis ahí código nuestro, que es de nuestra propiedad y tenemos una... intelectualmente tenemos una propiedad sobre ese código, no podéis ponerlo a ChatGPT. Entonces están prohibiendo que utilices un ChatGPT. ¿Eso qué causa? Pues que cada empresa tendrá su ChatGPT. Cada empresa o cada persona o cada... Entonces habrá que inventarse ChatGPTs en pequeño, entrenarlos, diseñarlos y ponerlos en marcha porque las empresas
Igual que la empresa tiene una web, la empresa tendrá su chat GPT. Eso va a pasar. Y Carlos, obviamente todo... Sí, perdona, no quiero interrumpirte. Justo ha salido una pregunta en el chat acerca de la sí. fiabilidad de las IAs, como por ejemplo ChatGPT. Todas las empresas, imaginamos que tienen ChatGPT, ¿sería necesario preguntarle de alguna manera a esa inteligencia artificial acerca de un porcentaje o algo que acompañe a la respuesta, un indicador que muestre cómo es seguro está el algoritmo con respecto a dicha respuesta? Muy buena pregunta, ¿eh? A ver, todos los ChatGPTs que veis por ahí, todos, han tenido no únicamente una etapa de diseño, sino luego una etapa de entrenamiento, un entrenamiento no monitorizado, que básicamente le dabas el input y comparabas con el output que se le hay que tener. Y luego había un entrenamiento monitorizado con seres humanos, o sea, un ejército de personas, de miles de personas, preguntando cosas y de las respuestas que daba ChatGPT, pues diciendo, esta es mejor que esta es malísima. Y eso lo han hecho durante años. O sea, ChatGPT, fijaos que OpenAI se fundó en el 2011 o 2010. Llevó casi una década y media, una década y pico. Entonces, pero claro, hemos aprendido cómo hacerlo. ¿Cómo medir? ¿Qué métrica puedes utilizar para que eso sea suficientemente preciso y que sea veraz o que sea, pues básicamente la métrica la va a poner el usuario o lo va a poner quien lo contrata? Os voy a poner un caso, un ejemplo muy real. Imaginaos que yo utilizo un ChatGPT para el pequeño, en mi página web, si alguien tiene una pregunta, pues que pregunta y oye, ¿y tu empresa qué hora abre? ¿Y esto cuánto me cuesta? ¿Y qué no sé cuántos? Yo no voy a poner una persona, voy a poner un ChatGPT, micro ChatGPT, para contestar en mi web a las preguntas de toda la gente que se conecta y pregunte algo. ¿Cómo voy a medir si eso funciona bien? Pues hombre, es muy fácil de medir, pues que lo que responda está dentro de mis procedimientos de la compañía. Entonces aquí la cuestión es, mm, pensad que cada vez que utilizamos un ChatGPT hay varias fases. La primera es, wow, esto funciona mejor de lo que yo pensaba. La segunda es, lo voy a poner a prueba a ver si le pillo. Que lo vas a pillar, seguro, ¿eh? No es perfecto. Tercera fase, bueno, para esto no, pero para hacer esto, esto y esto funciona de maravilla, ¿eh? Bueno, pues lo uso para eso. Cuarta fase, que no se entere mi jefe que lo uso, que lo hago las cosas en 10 minutos en vez de 5 horas. Y la última fase es tu jefe que te dice, pero ¿no utilizas el ChatGPT para esto? Eso es un poquito la carrera, ¿no? Entonces, todo lo que es el tema de precisión va a ser una combinación entre qué uso le quieres dar y el usuario que está interaccionando con él, que tenga una respuesta suficientemente buena, ya está. Pero la perfección no la vamos a alcanzar, ni creo que sea necesaria, ¿eh? Y pensar que en ingeniería lo único que se monta es lo que paga tu cliente. Ni siquiera la NASA tiene un presupuesto infinito. Bueno, espero haber contestado la pregunta. Si no lo he contestado, por favor, me increpáis. Te ha dado la gracia en el chat, así que creo que, Perfecto. creo que sí está respondida. Continuamos. Entonces, oye, centraos en alguna de estas cosas, ¿eh? Por ejemplo, yo os diría que abajo, a la derecha, en lo de regulación, privacidad, ética, estandarización, todo eso es un mundo de abogados donde los ingenieros no están. Allí, allí el ingeniero que diga, pues ahora os voy a hacer temas de privacidad, os voy a hacer temas de protección de datos, de compliance, de todo eso, ahí hay un montón de oportunidades. En el tema de la arquitectura a la izquierda, data science, Web3, todo lo que es arquitectura distribuida, virtualización de... Todo eso es una maravilla. Cloud, bueno, cloud ya está por todos lados, pero hacerlo de una manera... Y yo también, fíjate, a mí por curiosidad yo me iría al tema de... A mí me gustan mucho dos. La biointeligencia artificial. Vamos a tener sensores, implantes, nanorobots que nos van a inyectar para curarnos cáncer o lo que sea. Eso es algo apasionante, apasionante. Igual es un mundo de doctores donde vais a ser ingenieros. Entonces ahí esa combinación es maravillosa. Y también me gusta mucho abajo a la derecha, interacción del humano con la inteligencia artificial. ¿Cómo le hablas? Y si no le puedes hablar, y se fuese mirándolo, y se fuese pensando, son cosas que son fantásticas, ¿eh? Y acabo mi presentación, me quedan 3 minutos para deciros de qué pasa para los que ya no somos recién licenciados o estamos en otro momento de nuestra vida, ¿no? Pues básicamente 4 consejos. El primero es, dejad de hacer cosas que hacen las máquinas.
lo antes posible. Automatiza y delega cosas que tú haces a cosas de máquinas que pueden hacer a las máquinas. Céntrate en lo que una máquina no puede hacer, que es la empatía. Es tener un contacto humano con seres humanos. ¿Por qué os pensáis que ahora está todo el mundo como loco con psicólogos, con síndromes, porque la empatía es lo que nosotros como seres humanos vamos a tener? ¿Por qué las empresas por fin tienen un director de felicidad de los empleados? Todo esto antes, si te gustaba bien y si no, ahí tienes la puerta. Todo eso está cambiando. Entonces, eso sí va a funcionar. Más concretamente. Perdón, sí. Carlos, una pregunta también puede ser que esté relacionada un poco con respecto a esto. ¿En qué podríamos utilizar la IA? Pues preguntan en el chat, con respecto a la estrategia de sostenibilidad o economía circular de una empresa. Perfecto. A ver, básicamente, la sostenibilidad y economía circular, una cosa que es ideal para encajar con la inteligencia artificial es la multiplicidad de factores. Hacer un producto o un ecosistema que sea sostenible y que sea autorreciclable y circular, hay tantas cosas que dependen de eso que es muy complicado tenerlas todas en cuenta. Entonces, entrenar a una inteligencia artificial para que sea capaz de encontrar las relaciones entre todos esos múltiples factores y darnos pautas de por dónde encaminar la implementación de todo eso, porque la ecosostenibilidad, la sostenibilidad de cosas en el libro la teoría está muy bien, pero la implementación en el mundo real es lo que mata todo eso. Entonces la inteligencia artificial es una buena herramienta para plantearle escenarios, preguntarle por dónde empezar, que tenga en cuenta múltiples factores y luego escalarlo a quien toma las decisiones. Pensar que todo esto que cuesta dinero, el que firma los cheques le tenéis que convencer, aunque sea para cosas tan fantásticas como que, oye, que el mundo sea mejor. Y eso significa que los argumentos también nos puede ayudar a ChatGPT a daros, porque ChatGPT es muy bueno para eso, de mucha complejidad, muchos factores y al final todo orientado para lograr unas pautas, ¿no? Y eso significa también dialogar con ChatGPT de forma importante. Pensar que la inteligencia artificial es tan buena como tú seas capaz de extraerla. Es decir, tendrás que saber aprender a hablarla. Igual que aprendíamos todos a programar en tal lenguaje de programación para sacar más jugo de la computadora, habrá gente que serán, igual que hay influencers y youtubers, habrá gente que sean operadores de IA, que saben cómo hablar a la inteligencia artificial habrá un operador de IA que estará especializado en temas de sostenibilidad o de reciclaje o de gestión energética. ¿Por qué no vosotros? Pero claro, eso supone que sepáis muy bien cómo funciona la inteligencia artificial, cómo funcionan los generadores, cómo funciona la inferencia y la segmentación y los embeddings para que sepáis cómo hablarla para sacarle más. Y allí, creedme, van a ser puestos apasionantes. O sea, esto es como el oráculo de Delfos. Va a venir un señor y va a decir, a ver, oráculo, como los griegos, hace 3.000 años. Declaro la guerra a los aqueos y el oráculo, desde un momento que le pregunto, y decía, no declares la guerra que te mochas, que todos los astros están en tu contra, ¿no? Pues esto es igual, vais a preguntar a la inteligencia artificial cómo hacer eso y si vale la pena y cómo, ¿no? Entonces hay que saber cómo hablarla. Igual que youtubers o influencers, va a haber un momento que va a haber operadores de IA. De ahí viene un poquito lo de hacer preguntas mejores. No es de casualidad lo de la transparencia esta. Vamos a tener que aprender a hacer preguntas mejores. Porque las respuestas que nos puede dar una inteligencia artificial serán más completas y teniendo en cuenta más cosas que cualquier ser humano. Y de hecho, fijaos que toda nuestra vida nos enseñan a responder cosas. Los exámenes son de responder cosas, no de preguntar cosas. Es curioso, ¿eh? Yo luego trabajando me he dado cuenta que en las reuniones el que hacía la pregunta guay era el que todo el mundo admiraba. Y decía el jefe, hostia, qué buena pregunta ha hecho este tío. Y nadie nos enseña eso, ¿eh? Hay que hacer las preguntas mejores. Creedme que eso es lo que llama la atención. Continúo. Cosas concretas, más cosas concretas. La primera, a ver, me he inventado un verbo, iatizar. Lo de atizar no es agresivo y violento, significa lleva la inteligencia artificial para que las tareas más las haga lo antes posible, ya. O sea, no esperes. Busca la manera de que tus tareas más complicadas y que más tiempo necesiten, las haga la inteligencia artificial. La segunda idea es
no le preguntes cosas, pídele escenarios. No le preguntes una casilla de un Excel o de un no sé cuántos. Pídele el Excel completo. Que sude, que curre más la inteligencia artificial. Y eso significa hacer otras preguntas diferentes a las que ahora haces. Lo siguiente, la inteligencia artificial es alucinante. Detecta en qué estado de ánimo, qué humor tienes cuando contestas un email. Es tremendo. Entonces yo lo utilizo. Yo utilizo el ChatGPT para escribir emails chungos, WhatsApps delicados. ¿Sabes aquello de, este está cabreado? ¿Cómo le digo que no? Y oye, mano de santo, es una maravilla, ¿eh? Las cartas. Bueno, para escribir mi currículum. Yo me presento por... A ver, mira, la empresa es de esto. El seleccionador de la empresa de currículums es este señor que está en el LinkedIn y que tiene este perfil. Oye, para este señor, sabiendo mi perfil y para este puesto, oye, reescribe mi currículum para que encaje mejor. Una maravilla. Yo no sabría hacerlo. Entonces, aquí la cuestión es que vais a empezar a pelearos con gente que va a hacer eso. Entonces, os ponéis las pilas o os vais a quedar escapados del pelotón. Del mismo modo, la inteligencia artificial es capaz de ver todo lo que hacéis y todas las interacciones que hacéis para poder entender qué tipo de personas sois y cómo reaccionáis. Os voy a exponer un ejemplo después de esta transparencia para que lo tengáis más claro, que yo también lo utilizo. Otra cosa interesante, podéis pedir a la inteligencia artificial que se comporte como... De hecho, os voy a decir una cosa que estoy haciendo. Estoy con la Escuela de Criminología de Madrid. Estoy haciendo un proyecto con ellos de que ChatGPT se comporte como asesinos y delincuentes célebres. Célebres. Tal asesino en serie, tal no sé cuántos, en fin. Y lo que vamos a hacer ChatGPT que adopte la personalidad de un asesino famoso para entrenar a los interrogatorios de la policía y de los criminólogos. Y bueno, del mismo modo que puedes entrenarte tú pues, para hacer tus entrevistas de trabajo. Entonces, también esto es una herramienta fantástica. Todo el learning, todo el aprendizaje, la inteligencia artificial es fabulosa para eso. Y por último, que me suplante. Yo estoy deseando el día que pueda delegar todo mi WhatsApp a yo lo he llamado YoBot, para que conteste los 300. Y yo ya contesto lo que me interesa. Y que reduzca la fricción del mal rollo que a veces se hace. Entonces, todo esto se puede hacer ya. Ya hay cosas. Os puedo asegurar que cada día yo veo entre 25 y 30 aplicaciones o plugins de IA que valen la pena. Cada día hay 200 nuevos, pero que vale la pena yo veo 15 o 20 y digo, wow, tremendo. Y de hecho, fijaos, todo el tema de ChatGPT, aquí veis el tono con el que vais a hablar, el estilo de escritura, el lenguaje, esto es una maravilla. Yo he hecho cosas en turco y los turcos me han dicho, pues lo hacen muy bien. Fijaos el tema de perfilado. Este es mi perfil de LinkedIn. Esto que veis a la derecha es mi perfil de LinkedIn. Esto es cómo soy yo, mi perfil psicológico profesional, teniendo en cuenta todas las interacciones que tengo por LinkedIn. Todas. ¿A quién escribo? ¿Cómo le escribo? ¿Cuántas líneas le pongo? ¿Cuántas veces por día? ¿Cuántos likes pongo? ¿Cuántas recomendaciones? Teniendo en cuenta todo eso que hago durante todos los días, de todo el año, de todos los meses, dice, pues mira, tú eres así. ¿Y sabéis qué? Asusta. Lo bueno que es, asusta. Es tremendo. Y de hecho, este plugin que ves aquí es de una empresa que se llama Crystal Knows. Crystal de cristal y Knows de saber. Crystal Knows, si lo buscáis en internet, lo podéis aplicar. Y yo ya os digo, antes de hablar con nadie profesionalmente, me voy a reunir con un cliente, con lo que sea, y le busco aquí y veo cómo es. Si es perfeccionista, si es detallista, si es un risueño, si necesita orden, si no puedo llegar tarde porque tengo que ser puntual, todo esto. Y esto es una herramienta de inteligencia artificial sencillamente para acertar, para saber cómo hablar con la gente, que es algo que también cuesta mucho últimamente, cómo hablar a la gente normal. Y por último, Perdona, vamos cortando como para dar un sí, poco de turno de por supuesto, de preguntas y es te mi hacen última también la transparencia, pregunta de si la presentación la he hecho con ChatGPT. sí. No.
Pero el orden de todo el contenido que he puesto aquí, sí. El esqueleto de la presentación sí está hecho con ChatGPT, pero luego yo todavía no me he lanzado a eso, a que me lo haga absolutamente todo. Pero sí, lo acabaré haciendo, lo acabaré haciendo. Digamos que un tercio lo ha hecho con ChatGPT. Y de hecho, fijaos, lo otro es lo que pongo aquí, que es un doc to chat, que tú le metes un PDF de algo, le metes el PDF del producto de tu empresa y los precios y no sé qué, y te genera pues una propuesta para un cliente, ¿no? Le metes aquí tu currículum y te genera, pues, para presentarte a puestos, ¿no? Le pones aquí un PDF, por ejemplo, de tu biografía, de tu vida, y le dices, y puede contestar como si fueses tú. Entonces, sí, cada vez va a haber parcelas donde vamos a hacer ChatGPT primero parcialmente, pero luego cada vez más. Y, señores, muchas gracias. Hasta aquí me llego. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. De nuevo, cualquier pregunta que tengáis, que os vaya surgiendo, la escribís por aquí. A mí se me ocurren varias que he ido apuntando y Ajá, mientras nos vais transmitiendo las que vosotros tenéis, te voy preguntando. adelante. Em, con respecto al tema del emprendimiento, que hay muchas empresas que están surgiendo en base a la IA, mucha gente está utilizando las mismas herramientas de inteligencia artificial para sacar su negocio y aportar valor. ¿Cómo podemos diferenciarnos de toda esa gente? Ahí, Ujú. a ver, sé que no hay una respuesta lógica clara como para ello, pero ¿qué podría ser útil? Pues como dicen los Twitch, me alegro que me hagas esa pregunta. A ver, emprender no es montar una empresa en pequeño, tiene sus reglas. Alguna de las reglas es que tienes poco dinero, solo tienes dos manos y 24 horas al día, y al final hay mucha colaboración en gente que te ayuda para hacer cosas que tú no sabes porque no lo sabemos todo. ¿Cómo te ayuda la inteligencia artificial? Primero, te ayuda para automatizar cosas. Entonces la automatización es clave. Si quieres emprender, búscate un proceso automático que mientras tú duermes, tu negocio vaya evolucionando. Toda la comunicación con clientes potenciales, con proveedores, con colaboradores, tienes que concentrarla en herramientas y la inteligencia artificial te ayuda a ordenar toda esa avalancha de información, a categorizarla y a interaccionar mejor. A nivel incluso de desarrollo y de diseño de productos, y también les puede ayudar, porque obviamente tiene más cosas. Sí es importante que la inteligencia artificial le pongáis un contexto. Dadle ejemplos. Es como una persona en pequeñito. Dadle ejemplos. Enseñarle cómo queréis que os responda. Priorizarle de qué formato. Y os va a funcionar muy bien. Entonces, centraos en automatizar y poner criterio y que cuando hay muchos factores que la inteligencia artificial os ayuda a reunirlos todos y tenerlos en cuenta. Muy bien. Y tengo también otra pregunta que es con respecto a la tecnología, todo lo que está surgiendo y que existe ese miedo de si la IA nos va a sustituir en los trabajos. ¿Es posible que nos llegue a sustituir o que llegue a sustituir alguno de los trabajos o que si esa gente se moderniza en cierta manera como para utilizar la IA, esté a salvo? ¿Pero a salvo de qué? Vamos a ver. La inteligencia artificial va a hacer mejor cosas que tú. Esas cosas las va a hacer una máquina y no tiene sentido que tú te emperres en seguir haciéndolas. Va a haber cosas que, a ver, primero alguien va a tener que crearla, diseñarla, configurarla y utilizar, operar esa inteligencia artificial. Y ahí tiene que haber gente que sepa cómo hacerlo. Pues lo que digo, se inventa YouTube y aparecen youtubers, ¿vale? Y hay que estar atentos a cómo operarla, ¿no? Cómo diseñarla, ahí hay todo un terreno, ¿no? Y al mismo tiempo, a ver, fijaos lo que os he dicho como consejo. Trabajad para aprender, porque es todo tan rápido que vas a tener que seguir aprendiendo porque vas a tener que adaptarte y cambiar de trabajo y de cada 5 años vas a tener que cambiar incluso qué tipo de trabajo haces, ¿no? Entonces, que nos van a sustituir, sin duda. ¿Que eso es un problema? Pues es que no va a ser un problema, es lo que hay. Eh, Eso lo dicen los que hacen software. Mis amigos que trabajan en Google me dicen, it's not a bug, it's a feature.
Es decir, esto no es que sea un problema de programación, es que es así. ¿Vale? Entonces, sí que nos van a sustituir primero parcialmente y luego totalmente. Entonces, que sea un problema es como tú te lo tomes y cómo te preparas para ello. Como yo digo, mira, el agua hirviendo, metes dentro un huevo y una patata y el huevo se pone duro y la patata blanda, con el mismo agua hirviendo. Entonces, elige tú qué quieres ser, huevo o patata, porque que la inteligencia artificial se va a meter en todos lados, eso es un hecho. Muy bien. Preguntan también desde el chat, bueno, coincide Javier en que en el campo de la biomedicina con inteligencia artificial es muy interesante. Y pregunta que si quisiera empezar a estudiar o tantear ese campo, por dónde empezaría? A ver, ya hay programas de biomedicina, ¿eh? Y hay programas de estudios combinados de cosas tecnológicas como que es cosas de medicina. Ahora voy a decir una cosa que es un poco polémica, ¿ok? Pero es así. Y lo ves cuando te pones a trabajar. Fijaos, cuando eres ingeniero y te juntas con abogados, te das cuenta que un ingeniero aprenda de leyes y que entienda las leyes es mucho más fácil que un abogado aprenda de telecomunicaciones. ¿Vale? O sea, es asimétrico. Entonces, hay que acercarse a los temas médicos, hay que acercarse a los temas médicos como ingeniero para poder aportar más, ¿no? Y es muy difícil que te sustituyan. Entonces, si tú tienes la oportunidad de entrar en ese campo, yo te diría que adelante. Hay ciertas escuelas y ciertas universidades que están metidas en ese campo. Hay ciertas empresas de medicina que están buscando a ingenieros para empezar a trabajar allí. Entonces, tenéis que buscar el puente entre los dos mundos, entre la medicina y la ingeniería. Y hay gente por en medio. Hay empresas y hay organizaciones por en medio. Entonces, hay que echarle un poquito de curiosidad. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, muchísimas gracias de nuevo, Carlos, por la charla y por el punto de vista, la perspectiva que nos has dado. Y bueno, quiero recordar a todo el mundo de nuevo que tenéis que finalizar la encuesta, las vamos a mandar dentro de poco, las tenéis que rellenar para que nosotros tengamos el feedback de cómo ha ido esta edición y poder mejorar en las siguientes, ¿vale? Pues nada, eso sería todo. Muchísimas gracias, Carlos, de nuevo. Yo estaría aquí, pues, un buen rato más escuchándote hablar y preguntándote cosas, que todavía tengo algunas preguntas en la recámara, pero nada, tenemos que cortar. Así que nada, te invitamos, ¿no? De cara a nuevos webinars que se puedan presentar. Por Y si quieres supuesto. decir cualquier cosa para despedirte, adelante. Contad conmigo. Bueno, ¿sabéis cómo encontrarme? Si buscáis Carlos Ángeles en Google, el primero que sale yo. El segundo es un señor de México y otros de Filipinas, que mi padre me ha prometido que no tiene nada que ver con eso. Está bien saberlo eso. Y oye, estoy encantado de interaccionar, colaborar y echar una manita. Y a vuestra disposición. Mucha suerte a todos y a disfrutar. Muchísimas gracias.